Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología y del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que nos preocupamos, interrogamos e intentamos resolver de alguna manera los problemas que enfrentamos como sociedad, como personas, como humanidad, como región en Latinoamérica, como regiones en nuestro propio país, por los temas que vamos a ver, digo esto fundamentalmente por los temas que vamos a ver hoy día, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Se sabe que el gran problema de la humanidad actualmente, fuera de los riesgos de guerra que nos está sometiendo un loco, digamos, en Estados Unidos, fuera de eso, el gran problema de la humanidad en los últimos tiempos es el tema de la crisis medioambiental. Y hay sobre esto una preocupación en los grandes niveles, tanto de los países como de las regiones y a nivel mundial, encargados de buscar acuerdos de políticas públicas al respecto, de fijarse metas respecto a la crisis climática. Y no siempre hay la preocupación de qué ocurre en los territorios, en las localidades. ¿Cómo se está afectando la vida de toda la gente? Se está afectando, pero la vida especialmente de los lugares en que las comunidades viven muchas veces aisladas, sin la presencia del Estado, y muchas veces esas políticas públicas, como dice nuestra invitada de hoy, muchas veces se imponen sobre los sectores de las comunidades, sobre los territorios, y en el fondo profundizan más la crisis en vez de resolverla. Bueno, para hablar de estos temas, vamos hoy día a conversar con una especialista de gran nivel internacional y nacional, que al mismo tiempo de ser una académica con muchas publicaciones e investigaciones, es también una activista. Activista, digámosles, académica, por supuesto, involucrada en las políticas territoriales, pero al mismo tiempo con la capacidad de enfrentar estos problemas desde el punto de vista de lo que nos dice las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Y en general, aunque hay investigaciones de ellas sobre distintos aspectos, tiene una preocupación especial desde la perspectiva, obvio, la perspectiva ecológica, pero desde la perspectiva de género y fundamentalmente de la perspectiva feminista. Y con una preocupación, y eso es lo importante, especial por las luchas que dan las comunidades, las luchas en el territorio. Y ella es Paola Volado, que tiene un enorme currículum sobre esta materia. Es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, actualmente directora de un proyecto Anillo sobre la crisis del agua. Es doctora en Antropología Social de la Universidad del Norte y de la Universidad de Tarapacá el 2010. Magíster en Antropología Social el 2006. Y es licenciada en Filosofía de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires.
Sus líneas de investigación se han centrado en la relación entre neoliberalismo, naturaleza y neoextractivismo, y la relación entre desigualdades socioecológicas y conflictos ambientales en Chile. Eh, y en el último tiempo, y ese es un tema que vamos a tocar, se ha dedicado a estudiar los temas relativos a las sociedades de sacrificio, a los territorios de sacrificio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Paola. Es un gran gusto tenerte y yo quisiera partir con una reflexión general tuya eh, respecto de este conflicto o tensión que hay entre las luchas en los territorios y las políticas públicas. Antes de entrar ya a los temas más específicos, eh, probablemente del agua u otro, pero hay hoy día una conciencia que no solo la crisis, la lucha contra la crisis medioambiental tiene que resolver ese gran problema, pero que también hay un problema de sobrevivencia de determinados lugares y determinadas comunidades. ¿Cómo ves tú ese problema? Bueno, como primero agradecerte la invitación a este espacio. Espero que sea como dentro de todo muy ameno para un tema muy complejo, ¿no? Y que nos tiene hoy día como uno de los problemas, quizás como decías tú, más centrales, y en donde nosotros como país hemos tenido como también a nivel internacional un papel importante, ¿no? Y un rol importante en múltiples aspectos, ¿no? Por un lado, somos conocidos por nuestro modelo de aguas, quizás en una parte un poco crítica, ¿no? Pero por otro lado también hemos liderado como aperturas en protección, en zonas de protección, ¿no? Por ejemplo, ecológicas como en el sur, etcétera. Yo partiría diciendo que sociológicamente hablando, vivimos procesos nada diferentes a los que se han vivido en otros momentos respecto a las luchas territoriales y los aportes en la producción de conocimiento. Ya, en particular, creo que así como gran parte del movimiento obrero, ¿no? Han aportado conceptos, las luchas territoriales, ambientales y feministas también de mujeres, también hoy día están ofreciéndonos un escenario de producción, digamos, teórica, que creo que las ciencias sociales tiene que hoy día estar atenta, recibir, acoger, ¿no? Y dejarse interpelar, ¿sí? En ese sentido, yo creo que estamos en un momento en donde se están viviendo también, así como en otros aspectos, retrocesos a nivel social en muchos ámbitos de políticos, sociales. Creo que el ámbito ambiental también está en punto de inflexión. Ya nosotros hace muy poco se aprobó una ley que tiene un nombre bastante feo de permisología, ¿no? Pero que en el fondo tiene que ver con una especie de flexibilización, de desregulación encubierta, de derechos que se fueron garantizando durante décadas, producto de estas luchas territoriales, ambientales, socioterritoriales, ¿no? Que se fueron dando en el norte del país, en la zona centro, ¿no? Y en la zona sur, o por cierto, ¿no? Por ejemplo, desde lo que fue la lucha en Ralco, ¿no? En los años 90, ¿no? Entonces, yo creo que hoy Pero día, sí, ahí hay un punto muy que me parece clave para aclararlo. Las luchas, digamos, toda esta política en debate sobre la permisología ha significado, o puede significar, o ha significado un retroceso desde el punto de vista de las políticas medioambientales. yo creo que sí, sí, en términos de que un país en donde ha tenido una trayectoria
de este concepto tan complejo que resulta complejo, ¿no? Expresar lo que es el extractivismo y el neoextractivismo, ¿no? Que se refiere a una nueva ola de expansión extractivista en las últimas décadas. Un Eh, segundo de explicación sí, para el auditorio auditora sobre qué es exactamente el extractivismo y en qué consiste el neoextractivismo y por qué esto es especialmente grave respecto a la crisis medioambiental y sobre todo en lo que afecta a las comunidades. sí. Bueno, el extractivismo es un concepto que está siendo bien debatido en las últimas décadas en términos de que responde a un modelo, ¿no? de explotación de la naturaleza que ha estado en la base del modelo económico occidental, colonial, ¿no? Y neocolonial, y que ha estado marcado por un uso intensivo de estos recursos y una degradación del ámbito ambiental, ¿no? Todo lo que nosotros hablamos a veces de derechos sociales, así hemos reparado muy poco, que detrás de esos derechos sociales muchas veces ha habido una sobreexplotación, ¿no? De los recursos, de los bosques, ¿no? De los mares, de los océanos, etcétera. Entonces, lo que el extractivismo se refiere a esta forma, a esta producción económica intensiva de la naturaleza, por un lado, pero por otro lado, no solamente se refiere a una dimensión económica, de producción económica o de sobreexplotación económica sobre estos recursos o bienes comunes naturales, sino también una lógica y una racionalidad que está detrás de ella y que permite creer que podemos, ¿no? O que esto que hemos definido como planeta es infinito, que tiene recursos renovables permanentes, como el agua, por ejemplo, que todavía se enseña eso en la escuela, ¿no? Cuando estamos en condiciones muy límites, ¿no? De lo que hoy día se habla como una catástrofe, la verdadera catástrofe que tiene civilizatoria, es vivir con, digamos, con un giro ecológico, gastando mucho más de lo que podemos generar o que el ecosistema puede equilibrar, ¿no? Entonces el neoextractivismo se entiende como a partir de los 90 en particular, porque la lógica extractivista y la actividad extractivista propiamente tal para muchos historiadores ambientales son un aporte importante. Esto viene es de muy antiguo, ¿no? Quizás mucho más fuerte desde el periodo colonial en adelante, ¿no? Y gran parte de los desarrollos, por ejemplo, europeos, que a veces muchos de nosotros tanto valoramos, han sido producto de estos procesos extractivos intensivos sobre todo en América Latina, ¿no? Bueno, pero hay un extractivismo hoy que no es necesariamente colonial. No, hoy día hablamos de neoextractivismo Ya. en dos sentidos, ¿no? Por un lado, hay una nueva expansión, y particularmente que tiene que ver con esto es que hoy día el modelo económico está buscando nuevos lugares, nuevos territorios, nuevas formas donde expandirse, ¿no? Y eso ha significado incorporar, no sé, por ejemplo, en Chile, zonas de cultivos que no son aptas para cultivos. Ya, por ejemplo, las zonas de las paltas, tan conocidas como en Petorca, que generaron la crisis en Petorca o en la zona central particularmente, ¿no? La producción de palta, que además es un fruto, ¿no? Tropical, que requiere mucha agua, ¿no? Entonces, este tipo de lógica extractivista en los 90 tuvo una expansión a nuevos territorios que no eran tradicionalmente o no estaban destinados a ciertas extracciones y se convirtieron en nuevos lugares de explotación, ¿no? Esto también se vio en la zona, por ejemplo, en Chiloé, en las zonas salmoneras, ¿no? Son economías que se incorporaron o se potenciaron sobre todo desde los 90 y que han tenido de alguna manera unas consecuencias que hoy día estamos viendo, ¿no? Y que se están alertando. El caso de Chiloé es hoy día un tema grave, ¿no? De lo que está ocurriendo allá. Pero también el neoextractivismo se refiere también, y algunos autores han destacado que este concepto también habla de que durante este último tiempo en América Latina la discusión del extractivismo pareciera haber sido más crítica en los sectores progresistas y de izquierda. No obstante, las políticas de los gobiernos de izquierda también han sido extractivistas. Es decir, el modelo de desarrollo que está en la base sigue siendo basado en la explotación de los bienes comunes naturales. Pero ¿Ya? digamos, es posible pensar en estas sociedades en la medida que han vivido de esto. Es posible pensar eh,
que puedan hacerlo, cambiar el modelo. No digo el tema del modelo del agua, quisiera después que nos explicaras Mm, qué considero, pero digamos, la explotación de recursos, fundamentalmente, en países que son claramente abiertos al exterior, como es en el caso chileno, pero constituye la, digamos, principal fuente de riqueza del país. ¿Cómo, claro. cómo resuelves ese problema? Porque si tú sales del extractivismo, no vas a poderle vender lo que ellos quieren, lo quieren en bruto, para después agregarle valor. Mm, Entonces, ¿cómo se sale de la mm. posibilidad del neoextractivismo, digamos, por decirlo de alguna manera? Bueno, primero que pensar que hay una salida es ser un poco optimista. Yo creo que es un campo de disputa, simplemente, ¿no? Totalmente. Un campo y que probablemente las salidas vienen muchas veces por la naturaleza y no por la cultura. ¿Ya? Es decir, la propia naturaleza se encarga muchas veces de generar una situación de desastres que nos pone en una situación donde tenemos que repensar nuestro modelo productivo, ¿ya? Eso por un lado. No creo que venga por una decisión económica, decir, no, busquemos otro modelo. Creo que Chile ha marcado y tiene una lógica que es muy difícil de desestructurar, ¿no? Maristela Svampa habla, una socióloga argentina, ¿no? Que trabaja mucho estos temas, habla de Y que claro, es muy especialista en el tema de neoextractivismo. hay un ADN extractivista, dice, ¿no? En América Latina tenemos un ADN extractivista. Ella también Y ha sido invitada a este programa, ¿eh? sí, y nosotros en Chile somos considerados como que tenemos este ADN minero, ¿no? Como estructural, ¿no? Y que Claro. pareciera culturalmente, ¿no? Eso sí. Y muchas veces se plantea que las luchas pareciera que fueran o directamente antimineras, ¿no? El tema no es eso, el tema es eminentemente que las formas de producción que actualmente tenemos son absolutamente profundizan el deterioro ecológico, que finalmente, y hoy día lo están viendo gran parte de las empresas y las empresas nacionales y transnacionales a nivel internacional, del efecto que tiene en lo que hoy día nosotros conocemos como un concepto tan así, ¿no? Abstracto, que es el cambio climático. Es decir, en el cambio climático, como concepto, o sea, todos los cientistas dan una gran evidencia, no es una crisis natural, es una crisis eminentemente producida por un modelo, ¿no? Que en estos últimos 150, más de 150 años, o sea, el pic, digamos, de producción basado en los carbones fósiles ha generado un deterioro, un desequilibrio del cual estamos en un punto de inflexión. O sea, probablemente no podamos regresar de eso. Eso es algo que tenemos que hacernos cargo, tenemos que, sin decírselo a nuestros niños y a nuestras generaciones quizás más pequeñas, eso es un escenario, ¿ya? El escenario es que estamos en un punto de desequilibrio crítico y que como está generando daño económico, el mismo sistema económico está buscando cómo o subsanar o corregir, ¿no? Ciertos elementos de un modelo de producción intensiva que está basado o que destruye los ecosistemas, que son el elemento base para el desarrollo social. O sea, no hay Ahora, sociedad sin un ecosistema sano. y en ese punto, es que yo quiero volver a uno de los temas que... Bueno, ¿cómo están especialmente afectadas las comunidades, los territorios? Y sobre todo, ¿qué sentido, que es uno de los temas que has tratado en tu trabajo, qué sentido le dan a las luchas ecológicas, medioambientales, como se les quiera llamar? Detrás de esto hay un concepto que es clave, que es el de justicia medioambiental. Bueno, Mm, ¿es esa la manera de pensar en las comunidades en el sentido de una cuestión que mm. implica un horizonte a largo plazo? ¿O es simplemente la reivindicación de determinadas situaciones? No digo que sea malo, pero sin una propuesta, digamos, de alguna manera alternativa.
Bueno, yo soy de las que piensan que la gran parte de las propuestas y de respuestas han venido de los territorios, ¿ya? Por eso yo hablo que la producción de conocimiento en los territorios ha sido un elemento muy interesante en Chile, ¿no? Cómo los aprendizajes, incluso en las propias luchas, pasando incluso desde una lógica de controversias sociotécnicas muy en un lenguaje muy impuesto por el modelo del sistema de evaluación ambiental, ha generado que las comunidades adquieran ese conocimiento experto, ¿ya? Para discutir, para debatir, para frenar proyectos, para proteger sus territorios, ¿sí? Las mismas comunidades han ido transitando en estos aprendizajes y en una producción de conocimiento alternativo, ¿ya? Y eso yo creo que es súper relevante que las ciencias sociales nosotros demos los espacios para que eso se muestre cómo se está produciendo ese nuevo conocimiento, ¿no? Oye, ¿Cómo ¿y hay medir? alguna especificidad? ¿Hay alguna especificidad? Porque esto te lo pregunto porque sí, Mm, sé que los has estudiado. Eh, mm, ¿Hay algo distinto en caso chileno? Tú lo comparabas, mm. tú hiciste un estudio comparándolo con Colombia y Argentina. ¿Hay alguna especificidad, por decirlo así, de la resistencia, por usar esa palabra, eh, de los, de los territorios, de las comunidades en Chile respecto de las otras? ¿Hay conexión entre las comunidades chilenas en su lucha por la justicia ambiental con las comunidades de otros países de América Latina? Sí. Mira, yo creo que eso es súper importante mirarlo desde las experiencias tan diversas territoriales que tiene el país, ¿no? Es decir, yo te diría que, por ejemplo, las similitudes se dan cuando uno mira las luchas indígenas, ¿no? En donde lo que está comprometido es una cosmovisión muy particular y también que atraviesa y estructura el orden de todas las comprensiones y racionalidades que tiene que ver en las relaciones con el territorio, ¿no? Entonces, por algo, y en eso es algo como muy común en los territorios en América Latina, las luchas indígenas han sido las que han protagonizado probablemente las luchas más significativas en un sentido, y también que han tenido por un lado avances y por otro lado también han tenido grandes o iguales fuerzas de resistencia, ¿no? Pero obviamente en un país en donde el componente indígena es menor que en otros, o sea, nosotros como país tenemos un componente demográfico menor, probablemente podemos entrar a una discusión infinita sobre el mestizaje, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo como país, o sea, al lado, no sé, de países como Bolivia, ¿no? Guatemala, son otras experiencias. En el componente nuestro, en las luchas que han dado los pueblos mapuche, pero también los pueblos andinos, ¿no? En el cuidado y la protección, con sus propias características, porque son culturas también diferentes entre sí, claramente muestran un componente que atraviesa, por ejemplo, incluso dimensiones espirituales, ¿no? De la relación con lo que denominamos nosotros medio ambiente, ¿no? Como alguien decía, ¿no? Pero ¿por qué medio? Si el ambiente es completo, decía, ¿no? El medio ¿no? Es como esta cosa de separar, de categorizar, de jerarquizar propio el pensamiento, ¿no? Social, occidental muchas veces no logra dialogar, comprender, entender esta visión más integral, pero que no solamente involucra en lo que se conoce como lo humano, ¿no? El mundo de lo humano, sino también de lo no humano, ¿no? Los espíritus. Por eso el agua tiene un espíritu, por ejemplo. Por eso el agua no hay que embalsarla, no hay que ¿no? Quitarle el espíritu, ¿no? Por eso los espacios del agua son espacios sagrados, ¿no? Son espacios que requieren, ¿no? Una ritualidad y para mantener un equilibrio. Entonces, estas dimensiones, muchas veces en países en donde el componente indígena ha sido mucho más como límite, o lo han de alguna manera tenido políticas de más blanqueamiento, como países como también Argentina, eso digamos, ha proyectado en una consideración mucho menor en las políticas públicas de estos elementos, en la política, por ejemplo, ambiental, en la política de agua.
etcétera, ¿no? Entonces, allí yo creo que es un factor importante. Ahora, las comunidades campesinas, que en la zona centro-sur del país, por ejemplo, todavía tienen un fuerte componente también, ¿no? Levantan muy fuerte también estas ideas de entender digamos, el territorio y entender las relaciones económicas, incluso productivas, de una manera que tampoco no es la forma que entiende el agronegocio, por ejemplo, la producción agrícola, ¿no? ¿No? Son cuando uno dice, ah, bueno, la agricultura, bueno, estamos hablando de que hay múltiples agriculturas, en donde hay culturas agrícolas muy diversas, que incluso entran en pugna ¿no? Y entran en lucha. O sea, Entonces, hay una cultura agrícola en determinadas regiones que no es la cultura del desarrollo agrícola vía, digamos, las agronegocio, tecnologías, los mercados, los negocios. claro, exacto, agronegocio, ¿Y cómo lo que ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ve por parte de estas comunidades contra la visión básicamente del predominio del mercado y de la cosa tecnológica y del negocio? eso es un tema que hoy día estamos nosotros relevando en el último proyecto sobre la crisis social del agua de manera muy marcada, las transformaciones que están habiendo en los territorios rurales, producto, por ejemplo, de la falta de agua, de la pérdida de los usos de suelo, ¿no? Agrícola, y que ha significado, por ejemplo, la venta de los suelos agrícolas, el parcelamiento para parcelas de agrado, es decir, se está produciendo un cambio en los territorios de la zona centro-sur, particularmente, que además son los que alimentaban el país. ¿Sí? Lo que tradicionalmente nos alimentaban son territorios que están hoy día viviendo esta, como ellos llaman, como extinción de lo que fue estas culturas agrícolas de la pequeña agricultura familiar campesina, ¿no? Que se fueron transformando hace décadas, pero es que este último tiempo ya han estado entrando en una etapa agónica, ¿no? Es decir, estamos hablando de que está habiendo un abandono del campo directo y por lo tanto también eso significa hoy día, de hecho hoy día se habla de que los nuevos campesinos son los que están sembrando paneles fotovoltaicos en las zonas del campo, ¿no? A eso estamos hablando, ¿no? De que los territorios están dejando, están siendo abandonados y se va a venir un problema crítico desde el punto de vista alimentario, ¿no? Que es un tema que poco todavía lo estamos advirtiendo, creyendo que una economía, un agronegocio pudiese reemplazar, ¿no? Esa actividad que así como la pesca artesanal sigue siendo relevante en el país, ¿no? Ese Eh, fue el gran debate ahora último, digamos, en términos de la ley de pesca. Exacto. La ley de pesca, que siempre ha estado estas últimas décadas, bueno, se sabe, ¿no? Que no se ha podido repensar, no se ha podido abolir, digamos, la ley que se conoce como la ley Longueira, y que presiona sobre los pocos recursos que le están quedando a la pesca artesanal, que sigue siendo una cultura y una economía importante en el país. Mm. Entonces, lo mismo acá, o sea, estamos hablando de que igual, así todo, con toda esta presión del agronegocio existen comunidades, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en el Maule, en donde esta crisis se está viendo de una manera yo diría como mucho más dramática incluso, ¿no? Por la cultura agrícola que ha tenido el Maule en el país, a nivel país, de haber sido un país de una región, no sé, arrocera, ¿no? Que nos proveía del arroz hoy día verse en una situación sin agua, por lo tanto, desprendiéndose también de los territorios agrícolas, ¿no? Esto está generando, obviamente, yo diría, una inflexión también, un quiebre en lo que es la situación del país. Y lo otro, el otro punto es que en las comunidades, el Chile, digamos, mantiene este modelo basado todavía en un modelo de producción que genera injusticia en territorios como las denominadas zonas de sacrificio, Bueno, ¿no? te iba a preguntar exactamente te iba a pedir porque ya tenemos que terminar, pero que nos refiriéramos a este tema de las zonas de sacrificio, en el cual, si no entendí mal las cosas que leí, eh, hay una crítica a la misma
a la misma manera de nombrar estas zonas como zonas de sacrificio. Sí. Bueno, siempre ha habido harto concepto y todavía hay mucho debate sobre, ¿no? El concepto mismo. Yo en los últimos trabajos he planteado que en el fondo, porque las mismas comunidades han ido produciendo una reflexión sobre ese concepto, que inicialmente lo usaron mucho para denunciar lo que estaban viviendo en sus territorios, ¿no? Pero que también para ellos significó también una fuerte estigmatización, ¿no? O sea, la expresión zona de sacrificio es una expresión que reproduce, ¿no? Y que muestra toda la violencia en términos de decir, bueno, desde dónde y desde qué lógica podríamos nosotros pensar que podemos desarrollarnos sacrificando territorio. ¿Por qué? En qué momento podemos socialmente pensar que existen territorios que deben ser sacrificados por el desarrollo de otros? Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que se llama las zonas de sacrificio ¿Mm? y, porque no todas son llamadas zonas de sacrificio, pero es justo no llamarlas a todas zonas de sacrificio, porque la verdad es que aquellas que no son consideradas o no tienen la denominación zonas de sacrificio, tienen problemas del mismo tipo. No sé si de la misma magnitud, pero sí es del mismo tipo. ¿Por qué hay unas que son zonas de sacrificio y otras no? ¿Qué es lo que definiría Mm. la diferencia? Y que obligaría a políticas, digamos, distintas o universales para todas. Yo creo que en el origen, primero que el concepto no existe en la legislación, ¿no? Nosotros en la legislación se reconoce zonas saturadas, ¿no? Zonas de latencia, pero el concepto zona de sacrificio viene desde las ONGs que incorporan, ¿no? Desde el punto de ¿Ya? vista de la protección, y las comunidades empiezan a ocupar el término para denunciar ante el Estado lo que están pasando, ¿no? Entonces, hablar de alguna manera, ampliar el concepto a todas las problemáticas o todas las situaciones creo que hace que pierda potencial, ¿no? Analítico también, ¿no? Como una categoría analítica para entender lo que está pasando, o sea, para entender las desigualdades, pero no solamente las desigualdades, las radicales desigualdades que se generan para generar ciertos territorios que se permita la muerte vegetal, la muerte animal, la muerte también humana, que a lo largo del tiempo está generando lo que son conocidos las enfermedades en estos territorios que son denominadas zonas de sacrificio, ¿no? Estamos hablando de Huasco, por ejemplo, en donde hay estudios, en donde ya no es solamente la muerte de la agricultura, de la pesca, por el daño, digamos, de la contaminación, sino por la contaminación en las propias personas, en los cuerpos, y particularmente los cuerpos de los más débiles, las mujeres, los niños, los ancianos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si permitimos eso y no nos hacemos cargo de eso, que eso es lo más terrible que está pasando ahora, es que pese a que toda la evidencia que hay en múltiples disciplinas, y todo lo que, incluso siendo objeto de políticas de transición justa reciente, no se ha logrado poner en efecto ningún cambio real en estas comunidades. Entonces, cuando tú me hablabas, bueno, ¿qué hacen las comunidades? Las comunidades siguen resistiendo, tratando de vivir en sus territorios, recreándolos, recuperando ciertos lugares que han tenido significación social, cultural y que hoy día también lo tienen natural, ¿no? Los humedales, diversos lugares, hoy día se constituyen en estos lugares como para resistir para las comunidades, decir, bueno, aferrémonos a lo que podemos de aferrarnos de lo que hay de vida, donde podemos nosotros también reproducirnos socialmente a partir de estos espacios, ¿no? Tú Entonces yo dirías, creo que y con esto tengo tú dirías que en el último tiempo, eh, el Estado ha avanzado en términos de precisamente entender el problema, apoyar a los sectores, a las distintas comunidades que ven cómo la catástrofe avanza, eh, ha habido un cierto retroceso. Y en eso juega un poco lo que tú señalas inicialmente, el tema de la permisología, pero quizás también estamos en una situación de avance, de estancamiento o de retroceso
respecto a las políticas ambientales en relación con las comunidades. No, yo creo que estamos de un estancamiento, hemos pasado directamente a retroceder, ¿sí? Yo solo rescataría dos que creo que hoy día son como salvavidas que tenemos, que son la reforma al Código de Aguas, en particular, la reforma del 2022 y la Ley de Cambio Climático, que hoy día son ambas una normativa que son de hace 2 años nomás y que podrían darnos una especie de marco legal para proteger los ecosistemas, dar seguridad hídrica a a la población, a las ¿Y comunidades. se están aplicando, por ejemplo, la ley de agua? ¿Se está aplicando Sí, empieza a la reforma? aplicarse con grandes dificultades, mucho desconocimiento, que fue algo que nosotros relevamos en nuestro último estudio, ¿no? Con muchas contradicciones, sin embargo, se está generando, se está utilizando la norma, ¿no? Para, por ejemplo, las cooperativas, la Comité de Cooperativas de Agua, las APRs que alimentan de agua o distribuyen el agua en las zonas rurales se han apoyado en esta legislación para decir, oigan, nosotros no podemos cumplir el rol que tenemos, que es de dar agua potable sanitizada a la población rural, porque no tenemos derecho, porque no se nos han dado las condiciones para que el Estado no nos apoya. Entonces, ha servido hoy día para generar eso. Algunos hablan que también ha generado para darle al final un argumento a las propias sanitarias urbanas, decir, bueno, ahora que tengo esta reforma, tengo que dar sí o sí seguridad hídrica, por lo tanto ustedes me tienen que asegurar que yo tenga el agua, ¿no? Está siendo usada también para ambos lados, Ya. dicen los expertos en leyes, pero territorialmente las comunidades están ocupándola, así como están ocupando la ley de cambio climático también para proteger sus territorios. Bueno, con esta mirada optimista respecto a una situación muy trágica, digamos, que vive la humanidad y que vive sobre todo una gran población que habita los territorios en los cuales la crisis climática los afecta, como tú bien decías, no solo en la parte económica, sino lo afecta a su modo de vida. Y eso es clave. Por lo menos aquí se ha avanzado algo, al menos en un cierto marco institucional al respecto. Estamos con un fenómeno que tenemos que entender, que es la migración, ¿no? La migración climática va a ser lo que nos viene, ya no está viniendo. ¿Ya? Y frente a eso hay que estar como muy alerta porque eso puede traer tremendas consecuencias económicas, sociales, políticas. Muchas gracias ahora con estar por nosotros. Y a ustedes, señores y señoras, auditoras y auditores, muchas gracias por habernos seguido y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.